Aló. Si puedo mover esto, creo que me defiendo mejor así. Eso es, y no les tapo a mis hermanos ahí. Ok. Bueno, sigan sus notas, pero me ayuda a poder señalar aquí. El modelo yo lo llamo el modelo E5. E5, así lo llamo. Este modelo procura incorporar todos los elementos de exégesis, hermenéutica y homilética en 5 palabras claves, que son 5 pasos en el proceso de preparación de una exposición bíblica. Entonces son 5 palabras que empiezan por, oye, estos marcadores no están ayudando. Ya voy a... Bueno, son 5 palabras, el rojo parece que sí trabaja. Son 5 palabras todas que empiezan por E. Porque aprendí mucho de mis mayores a hacer uso de la aliteración y la simetría en los títulos. Las 2 primeras palabras, gracias hermana, las 2 primeras palabras enfocan mucho la exégesis. Eso es bien. La tercera enfoca muchísimo la hermenéutica. Y las 2 últimas enfocan mucho la homilética. La primera palabra, o la primera acción en la formación de una exposición bíblica es estudiar. No pongo exégesis porque me parece que exégesis es una palabra técnica. Fundamentalmente, exégesis es una herramienta. Lo que procuramos en el primer paso frente a un texto bíblico es lo que llamamos comprensión de lectura. Simple. Es decir, el objetivo no es llenar un cuaderno de notas. El objetivo es comprender el texto. Ese es nuestro objetivo. Para eso, yo me acerco al texto con 3 palabras que empiezan por C. La primera es contexto. Contexto. Uno de los compromisos del estudio bíblico es que tengan contacto con el contexto histórico-gramatical. Por histórico es que el texto sea ubicado debidamente en el periodo cronológico histórico en el que ese texto fue leído o escrito por primera vez. Por contenido, por contexto gramatical es que el texto se relacione con la corporación, con la corporeidad de todo un texto al que pertenece. Por decir algo, si estoy trabajando en este momento sobre Nehemías capítulo 5, pues debo ubicarlo en qué lugar tiene, qué relaciones tiene con los textos anteriores y posteriores dentro de esa unidad que es el libro de Nehemías y el de Esdras, fundamentalmente. Contexto. Contenido. Y yo trato siempre de asegurar que la comprensión de lectura de un texto se vea como algo muy sencillo. El estudio de idiomas originales ayuda muchísimo, pero digo esto con cuidado, no siempre se necesita el estudio de idiomas originales. Si usted ha logrado comprender el texto, bien. Tal vez lo que uno hace en el idioma original es chequear un poco para no equivocarse, usar diferentes versiones para pescar que no hay un problema de traducción, ¿verdad? Pero el contenido
Generalmente me encanta una cosa que hemos aprendido en Langham y que es originalmente de Alan Robinson, y eran las famosas preguntas del periodista, ¿cierto? Cuando un periodista llega a una escena, ¿qué cosas preguntas? Yo divido las preguntas en tres. Las primeras preguntas son de observación básica, ¿cierto? ¿Qué y quién? ¿Qué pasó y quiénes estuvieron involucrados? El segundo grupo de preguntas son tres. ¿Se acuerdan de las otras preguntas? ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? ¿Dónde y cómo? ¿Cuándo, dónde y cómo? Que buscan explorar el impacto y la relación entre personajes y eventos. ¿Cuándo fue que eso pasó? Porque depende de cuánto pasó, determinará su gravedad, sus responsabilidades, etc. ¿Cuándo, dónde y cómo ocurrieron los hechos? Y el tercer grupo de preguntas ya se perfilan más en la línea de la interpretación, y es las preguntas de ¿por qué y para qué? Y a veces incorporamos esa de así que ya entra mucho más allá, pero siempre los periodistas son responsables de interpretar la realidad también. Entonces son preguntas un poco más interpretativas y que buscan niveles de aplicación. Bueno, ¿y para qué? ¿Y así qué? ¿Cierto? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y así que. Yo trabajo con 7, pero pueden ser 8 y más realmente. Pero mi interés ahí es conocer el contenido del texto. La tercera C que trabajo es composición. Por composición no es en el sentido musical de la palabra composición, sino en el sentido estructural. ¿Cómo está compuesto este texto? ¿Cuáles son sus estructuras y cómo se relacionan esas estructuras? Los que tuvimos el privilegio de estudiar en seminario en la época en que se enfatizaba mucho estudio bíblico metódico, recordarán que dentro del estudio bíblico metódico se trabajaban las famosas leyes de estructura, que eran un rompecocos porque en algunos textos bíblicos es muy difícil encontrar las relaciones estructurales, pero yo diría que en la mayoría de textos bíblicos es fácil detectar las estructuras, porque todos pensamos con estructuras. No hay organismo sin organización, no hay cuerpo sin esqueleto, solo que el esqueleto no se ve inicialmente, ¿verdad? Uno sí puede decir el cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades, pero ¿cuántos huesos hay en la mano y demás? Necesitaríamos el efecto rayos X, y el efecto rayos X es la exégesis, ¿no? Donde podemos entrar un poco más a ver las relaciones, las estructuras y las subestructuras. Entonces las leyes de estructura me ayudan muchísimo, ¿cierto? Si es una ley de causa-efecto, efecto-causa, movimentación, clima, punto de cambio, bueno, esto es repaso para ustedes y digamos el modelo busca en el E1 hacer la comprensión de lectura y sencillamente yo lo llamo estudiar. En el E2 la palabra es extractar. Dos cosas fundamentalmente yo busco extractar. La primera, voy a poner una flechita aquí. La primera es la idea principal exegética. En el orden en que quieran trabajarlo, el bosquejo exegético. Idea principal exegética, bosquejo exegético. Yo le digo a los estudiantes, no tienes comprensión del texto hasta que no puedas resumirlo en una frase. O comprensión de los textos. En el caso de Proverbios, recuerden, la realidad se nos presenta diseminada como un rompecabezas. Yo no puedo entender todo el rompecabezas solo con una pieza, puedo entender parte, pero no todo. Necesito agrupar piezas para poder ver una forma y una belleza en esa forma, y para poder ser objetivo en mi presentación
de esa realidad. Entonces, en Proverbios se te entregan las piezas de rompecabezas, ármalo tú, ¿cierto? Que un buen título para el libro de Proverbios es Encuéntrate con Dios en la realidad de la vida. La vida es así, la vida es desordenada, y hay una belleza en esa complejidad, ¿verdad? Y así, digamos que la idea exegética procura decir, bueno, dígamelo en una frase. Ustedes saben que la idea exegética tiene dos componentes, ¿se acuerdan o no? Idea exegética, ¿cuáles son las dos piezas de una idea exegética? Tema y complemento. Tema y complemento. El tema, ¿a qué responde el tema? ¿De qué está hablando el autor? ¿De qué? ¿De qué habla el autor? ¿Y qué nos dice el complemento? ¿Qué? ¿De qué? Bueno, les digo un truco de viejo predicador. Bueno, no soy tan viejo, pero digo yo, pues, bueno, llevo mucho tiempo predicando y predico con mucha frecuencia. El tema debe ser una pregunta que responde el complemento. Si el tema es la riqueza, ¿de qué? Y el complemento es el qué del qué, entonces yo puedo armar el tema con una pregunta. ¿Qué me dice de la riqueza? ¿Por qué es importante la riqueza? Y el complemento me debe dar la respuesta, que es dada por Dios y debe ser usada de acuerdo a los principios de Dios. Tema y el complemento debe responder al tema. O sea que al interior de una idea exegética debe existir esa dinámica pregunta-respuesta, problema-solución. Debe haber una dinámica allí, adentro de la idea exegética. Por supuesto, el texto de Haddon Robinson es brillante en eso, pienso que ese es el gran aporte a la homilética de Haddon Robinson, ayudarnos a entender el concepto filosófico de una forma tan sencilla como el hermano lo presenta, pero tan brillante, de idea exegética, tema, complemento. Algunos esperan para llegar a la idea exegética y primero hacen el bosquejo exegético. Está bien, el bosquejo exegético, no homilético, no es así que lo voy a predicar. O sea, puede ser, pero no estoy preocupado por eso en este momento. El bosquejo exegético es la articulación de la composición apoyada en el contenido, puesta en el contexto. La idea, el bosquejo exegético entonces es, puedo observar cómo me predicó ese texto a mí, porque recuerden una cosa primero, nosotros somos predicadores de otras predicaciones. Nosotros predicamos la predicación de otro. Sí, el libro de Proverbios es una predicación, o una serie de predicaciones, de estos padres desesperados a sus hijos. Nosotros tenemos que meternos en la piel de ese predicador y predicárselo, ya no a su primer auditorio, sino a nuestro auditorio. En ese sentido, nosotros no somos originales, nosotros predicamos las predicaciones de otros. El bosquejo exegético me debe decir cómo fue que él me la predicó. La idea exegética me debe decir cuál es la síntesis de lo que me predicó. Ahí vamos bien. Estudiar, extractar. El punto donde hay mayor debilidad en la predicación en América Latina es en el E3, que es donde nos enfrentamos a la labor exegética, a la labor hermenéutica, perdón. Creo que ahí es donde está el genio de predicadores como Jorge Atienza, en el aspecto hermenéutico. La exégesis me dice cómo lo dijo ayer, cuál fue la palabra de Dios para ese pueblo que quiere reconstruir una ciudad, una muralla, etc., después de haber sido disciplinados por Dios 70 años de exilio. Una nueva generación que quizás ni conoció el pecado de sus padres ni tampoco la disciplina de Dios, que llegan a una ciudad ya acostumbrada a vivir entre ruinas, cada cual hacía lo que le parecía, sálvese el que pueda, etc. Eso dijo ayer el texto de capítulo 5, por ejemplo, que estoy trabajando en. ¿Qué dice hoy ese texto? Eso es lo más duro. Pasar de aquí, por este puente hermenéutico, lo llamamos así en Langham, hacia llegar al E4, eso es. Ahí se conoce el predicador.
Ahí se conoce el predicador. Hasta aquí está el maestro. ¿Quiere una diferencia entre enseñanza y predicación? El maestro se queda aquí y asegura que esos contenidos sobre la vida de David, sobre la vida de Nehemías, el momento del pueblo, obviamente algunas aplicaciones, pero básicamente que ellos conozcan muy bien la palabra del Señor en cuanto a su contenido. El expositor se arriesga más, porque predicar es arriesgarse. Entonces en América Latina lo que pasa es que somos muy dados a una predicación que es puramente descriptiva. Se describe el texto y después el predicador hace las aplicaciones que se le ocurre de acuerdo a su necesidad. Ejemplo clásico, Dante Gebel. Dante Gebel es un genio de la comunicación. El tipo es un extraordinario comunicador. Yo no sé cómo le sale. Yo lo veo cuando lo he visto y digo, Dios mío, ¿de a dónde le sale al tipo? Tiene humor, tiene contacto con la gente, tiene posibilidades creativas extraordinarias, un manejo fino del idioma, es decir, además que es bonito vocabulario. Entonces, las tiene todas como comunicador, pero no cruza el puente. Nos describe a Abraham como un viejito que va con el carrito de su niño, que se llegan y le preguntan, ¡ay, tan lindo el nieto! No es nieto, es hijo. Y uno dice, claro, es que el texto nos quiere presentar eso, claro, es eso, pero no me conecta con la realidad. Entonces después de que me describe de una manera genial el texto, las observaciones que hace son cosas que yo ya sé. Hay que creerle a Dios, Dios bendice aunque estés viejito, Dios te puede usar aunque estés viejito, pero no hace la transición hermenéutica. Eso es típico en América Latina. Porque los latinoamericanos tenemos recurso comunicativo extraordinario. Ustedes los costeños, el realismo mágico de Gabriel García Márquez, extraordinario. Ustedes tienen una forma de comunicar que es única. Ustedes ven el mar, es decir, una mente con ideas, con posibilidades, con humor, con cariño para la gente, una cosa extraordinaria. Entonces nos quedamos en usar ese recurso lingüístico y comunicativo para sencillamente... Estoy detrás del parlante. ¿Dónde está el parlante? El parlante es ese. ¿Podemos prescindir de esto? ¿Será que me van a escuchar si yo hablo sin esto? Me ubico detrás de la mesa. ¿Me ayudan los hermanos a mover esta mesa? Y me voy un paso atrás, paso vencedor. Bien. Ahí ya esperemos que no va a chillar. Bueno, vamos a ver, intentamos y si no, doy un paso adelante y no uso micrófono. Bien, entonces, este es el punto. ¿Qué herramientas puedo usar para llegar al otro lado? Vamos a ver si el tiempo nos ayuda. Bueno, confiamos que el Señor nos ayuda sobre todo, pero que el tiempo nos sea suficiente. La herramienta que yo he desarrollado para este punto es lo que yo llamo el P1 y el P2. P número 1, P número 2. Cuando yo escribo el P número 1 me refiero a que yo tengo que meterme en la piel del autor bíblico y preguntarle cuál era tu problema, cuál era la necesidad que tú percibías, cuál es tu angustia con este asunto, cuál es el problema. Después de haber caminado con la exégesis, este texto, ¿por qué se escribió? Hace 8 días expuse el capítulo 3 de Nehemías, un capítulo que casi siempre se salta en las series de predicaciones sobre Nehemías, porque es una lista de quienes construyeron, básicamente. Pero cuando uno entra a esa lista, hace la debida exégesis, uno se pregunta, ¿por qué? Si era tan costoso escribir, ustedes sabían que escribir una hoja o una pieza que correspondería a una hoja
en papiro, en cuero, en cualquier lenguaje cuneiforme o cualquier forma de escritura, una sola página podría costar lo que hoy en día vale un carro. Nosotros estamos acostumbrados a escribir carreta en correos electrónicos y nos extendemos y hacen un informe, hombre, prepárate un informe y no espera 5 minutos y le traen 50 o así. ¿Con qué tiempo, por favor? Y podemos hacer eso del copy-paste, ¿no? Copy-paste, y pensamos que una cantidad de texto, en esa época no se pensaba así, en esa época cada cosa que se escribía era supremamente costosa para su producción y su mantenimiento. Porque enseguida estaba la pregunta dónde metemos esa voluminosa masa de arcilla que había que esperar a veces meses que se secara, y dónde guardamos eso, ¿verdad? Era todo un proceso complicadísimo. Por eso los escribas eran profesionales muy apreciados en la época, el que supiera escribir, el que tuviera los medios para escribir y que tuviera los medios para preservar esa forma de escritura. El asunto no era fácil. ¿Por qué, le pregunto yo a Nehemías, te tomaste todo ese tiempo de escribir una lista de gente que construyó el muro? Y hasta las distancias que se construyó, ¿por qué no la sacaste simple? Todos construimos, cada cual participó, cada uno hizo su parte, gloria a Dios. ¿Por qué toma esos detalles de las hijas de unos colaboraron, aquellos no quisieron colaborar, este construyó un poco más, aquel lo hizo con gran entusiasmo? ¿Por qué nos das todos esos datos? Entonces tengo que meterme en la piel del escritor y decirle, ¿por qué te tomaste este trabajo, por favor? Yo sé que no podías escribir carreta porque eso era muy costoso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue el problema que tú notaste? Claro, la exégesis me dice, ellos no sabían que era actuar en unidad. Y él quería asegurarse que vieran que las cosas se conseguían si se actuaba en unidad. Ellos no sabían, ese era el problema, ellos no sabían actuar en unidad, llevaban generaciones sin hacer nada en unidad. Y la unidad significaba la capacidad de afirmar al que hizo poquito y al que hizo mucho. Significaba la posibilidad de agradecer a un individuo que empieza el libro solo. Nehemías empieza llorando solo, orando solo, y ahora tiene compañeros dispuestos a sacrificarse. La unidad significa la esperanza de que si hicimos esto, podemos hacer otra cosa. Entonces, en ese capítulo, yo encuentro que lo que mueve al escritor es que él se da cuenta que ellos no sabían actuar en unidad, y la unidad significaba cosas precisas: la gratitud, la afirmación, la esperanza de que podían hacer otras cosas más. Nehemías sabía muy bien que lo más importante no era el muro. No solo había que reconstruir infraestructura, había que reconstruir cultura y había que reconstruir espiritualidad. Cada una de esas cosas era muy difícil. Cuando logró la primera, dijo, yo los quiero mover a otra, pero tienen que llegar en unidad, necesitan trabajar unidad. Este capítulo es una expresión de la unidad del pueblo de Dios. Entonces capto el problema. A veces capto más que un problema en el texto, una lista de problemas que yo creo que acudían al corazón del escritor cuando él escribe el texto. Ese asunto de captar el problema es para mí esencial para poder llegar a ser el puente hermenéutico. Si no capto eso, yo todavía no sé, porque si no sé qué lo movió a él, entonces ¿qué me va a mover a mí? Yo podría terminar siendo un predicador descriptivo que les cuento la historia y lo maravilloso de esa historia, y dejo que en sus mentes cada uno elabore como conclusiones a partir de pequeños detalles que todos serán seguramente muy aleccionadores. Pero ¿qué es lo que este texto, cuál es la razón por la que este texto está escrito? El P número 1. El P número 2 es lo que se desprende del primero, y es la propuesta. El autor se movió con una intención de responder a una necesidad, a una problemática, a veces también a una oportunidad, y entonces a la luz de eso hizo una propuesta. Ustedes no saben estar en unidad, les voy a mostrar cómo construimos unidad, agradeciendo, afirmando, generando posibilidades de esperanza. Si pudimos hacer esto, podemos hacer otra cosa.
Ese es en el caso de Nehemías. ¿Ok? Este P1, P2 se debe replicar en el puente hermenéutico a identificar un P número 1 y un P número 2 en mi congregación. Ahí es donde se toma el riesgo mayor, porque predicar es arriesgarse. ¿Cuál es el riesgo mayor? Una vez identificado el problema que subyacía en el texto, o subyace en el texto, tomo el riesgo de enfrentar un problema en mi congregación. Puede ser que puedo detectar muchos problemas, pero tengo que escoger uno. Yo les digo, para predicar, escojan un enemigo. Ustedes van a salir al ring, no peleen con 50 boxeadores al mismo tiempo, a menos pues que sea Jackie Chan. ¿Han visto la película de Jackie Chan? Le caen 50 y eso entre más le caen, el más pam, 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 pam. Pero así no es la vida real. Súbanse al ring con un solo enemigo. ¿Cuál es? En tu congregación. Yo creo que en mi congregación, uno que me gustaría enfrentar con el capítulo 3 de Nehemías es que la gente piensa que todo lo hace el pastor. Si el pastor no ora al frente, si el pastor no está presente, si el pastor no ministra, si el pastor no dirige el grupo, si el pastor. Y yo quiero mostrarles que en toda esa lista no aparecía el nombre de Nehemías. Aparece un Nehemías, pero no es el Nehemías del libro. Si Nehemías lo que hizo fue dirigir la orquesta, y Nehemías quiere plasmar eso en el libro. ¿Vieron que ustedes fueron capaces de hacer algo juntos? Y no tenían que estar yo en cada tramo del muro para asegurar que la cosa funcionara. Cada cual al frente. Algunos vinieron de otras ciudades. El texto es riquísimo cuando usted lo explora. No es sencillamente una lista, es riquísimo. Porque está gente que vino de otras partes para ayudar a sus hermanos aquí. Hubo gente que hizo solo el frente, y en Nehemías parece, dice, fue todo lo que pudieron hacer el frente de su casa, pero otros dijeron, no, se extendió hasta 500 metros. Se empieza a notar la riqueza de un texto así. Cuando captas el P1, el problema que él enfrentó y su propuesta. En mi congregación yo decido trabajar con el problema de, piensan que el pastor es el único que puede, o el único que certifica la unción, o el único que puede orar por los, o al único que le cae el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo se le diera más al pastor que a los demás, etc. Entonces voy a trabajar con esa problemática. ¿Qué propuesta voy a hacer? Eso lo llama Hal Robinson el propósito. Él dice, tienes que tener un propósito para tu exposición. A partir de ahí trabajo. Perdón, se me olvidó bueno, está en sus notas, ¿no? El número 3. Entonces, si uno es estudiar, otro es extractar, el otro es enlazar. Es el único enlace bueno. Bueno, eso es una broma que yo hago. Es el único enlace bueno. Es porque lo que hago es enlazar el ayer con el hoy. ¿Sí? Pero recuerden, hasta aquí todavía yo no tengo el bosquejo de mi sermón, ni la estructura de cómo lo voy a presentar, ni las ilustraciones, mucho menos la introducción, la conclusión, nada de eso. Solo he conocido un texto, lo he extractado en una idea principal exegética y en un bosquejo exegético, he detectado su problema y su propuesta, o un problema principal y una propuesta principal, un conjunto de propuestas. Y me he preguntado en mi congregación qué problema hay en mi congregación, qué necesidad hay y qué les puedo proponer desde este texto bíblico. Hasta ahí realmente sermón no tengo. Pero yo acostumbro decir que en mi experiencia personal, si yo tengo esto y esto, yo soy capaz de salir a predicar. Si yo no tengo esas dos cosas, puedo tener 100 hojas de notas,
50 horas de oración y yo estoy temblando de miedo en las madrugadas del domingo por la mañana. Que digo, no sé a qué le voy a pegar. Yo todavía no he captado la idea exegética de este texto, Dios mío. Tengo una cantidad de estudio de términos, maravilloso, todo lo que esos términos dicen, que quiere decir tal cosa, que hoy en día, que el hebreo, que el griego, todo eso, chévere, pero no tengo todavía la idea exegética, el bosquejo exegético del pasaje. Tengo 50 bosquejos y no sé cuál de todos es el más preciso. No he captado el problema que el autor quería, entonces yo no